Fuentes del derecho penal boliviano. El derecho penal en el imperio de los Incas. Todo su sistema penal lo conocemos a través de los cronistas que han tomado las relaciones directas de los nativos: Sarmiento de Gamboa, Garcilaso de la Vega, Pedro Cieza de León, Jerónimo Román y Zamora, etc. William Prescott, Luis Baudin, a los estudios efectuados de su organización judicial, Horacio Orteaga, y de su sistema penal, Germán Trimborn. Este periodo tuvo una duración de 968 años, cerca de 10 siglos desde el primero de los Incas. Manco Cápac hasta el último Atahualpa. La mayoría de las leyes que rigieron en el imperio de los Incas eran de carácter penal. Instituyeron en su normativa jurídico-penal casi todas las figuras delictivas y legislaron algunas conductas tomadas en cuenta por las legislaciones antiguas, tales como la sodomía y la ociosidad. Sus normas penales estaban basadas fundamentalmente en la trilogía: Amasúa, Amaquella, Amayuya: no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. Luis Baudin agrega dos más: no seas libertino. El consentimiento o perdón del ofendido o de sus familiares fue de poca significación. Tuvieron presente la situación del autor de un delito, distinguiendo el hurto arbitrario del cometido por el estado de necesidad. Reconocieron circunstancias agravantes, entre ellas la reincidencia. Circunstancias atenuantes aplicaron para el caso del homicidio por adulterio. Se castigaba más levemente a los que mataban a su mujer hallándola en adulterio, condenándolos a un destierro por determinado tiempo. Casos de encubrimiento eran sancionados. El que dejaba de acusar el delito del súbdito, aunque fuese holgar un día, solo si bastante causa hacía suyo el delito ajeno. Encontramos también casos de responsabilidad solidaria para determinados delitos, como la violación de una esposa del sol, es decir, del templo del dios Inti. El culpable era descuartizado y arrasada la población de donde era originario. Igual pena se imponía para aquellos que se levantaban contra el poder real, siendo solidaria la responsabilidad hasta la cuarta generación de los subvertores. Por la relación existía trato discriminatorio en la aplicación de la ley penal a los nobles frente al resto del pueblo. En el repertorio de delitos, uno de los más graves constituía el levantamiento contra el poder del Inca. Sancionaron también los delitos contra la administración y contra los bienes del imperio. Entre estos, uno de los más penados era la omisión de trabajar la tierra tributaria. La destrucción de un puente era merecedora de la pena capital. El uso de la coca era monopolio del Inca. Tomarla arbitrariamente era penada. Entre los delitos contra la fe pública, a los suplantadores de títulos o funciones se les condenaba con la pena denominada Yuaya Rumi, que consistía en dejarle caer sobre sus espaldas una piedra de 2 varas de alto. El perjurio era sancionado con chicotes especiales hasta arrancarle las entrañas, aquellos casos en que le imputaban calamidades. Entre los delitos contra las personas, en el homicidio diferenciaban el simple del parricidio. El regicidio tenía una severa sanción. En el uxoricidio distinguían el elemento subjetivo del autor, en el caso del homicidio por emoción violenta por adulterio. Sancionaron los casos de lesiones causadas en riñas y peleas. El aborto estaba condicionado cuando éste se producía a los 3 meses del embarazo. Quien fuese causa de que alguna mujer preñada de 3 meses para arriba muera o malpara, dándole hierbas o golpes, o de cualquier manera que muera ahorcado o apedreado. Entre los delitos contra la libertad sexual eran sancionados el incesto, violación, adulterio y desfloración. Consideración especial merece la pena de la sodomía. Su punición consistía en muerte por horca, con arrastramiento y quema subsiguiente del cadáver y de los bienes, tendiendo a la extinción de la personalidad del culpable y la defensa contra los efectos dañinos para la vida post-mortem. Con la misma pena se castigaban los casos de bestialismo.
la organización política del imperio, la función absorbente del Estado y fundamentalmente la rigurosidad de sus normas penales consiguió que fuese escaso el número de infracciones contra la propiedad. El hurto, por necesidad, no era castigado, pero sí apercibido el actor para que trabajase. Los chasquis que incurrían en apropiación indebida o malversación eran ejecutados con la pena de muerte. En cuanto al catálogo de penas, estas eran generalmente corporales y fundamentalmente la de muerte, tendientes a buscar la prevención general. Garcilaso de la Vega justifica el rigor de las penas de esta manera. Se podrá decir que eran leyes de gente prudente que deseaba extirpar los males de la República, porque de ejecutarse la pena con tanta severidad y de amar los hombres materialmente la vida y aborrecer la muerte, venían a aborrecer el delito en todo el año, delito que castigar en todo el imperio del Inca. En el repertorio de penas se pueden citar la de muerte, ejecutada en diferentes formas: ahorcamiento, decapitación, despeñamiento, entierro, arrastramiento. Corporales, también con diferentes formas de ejecución: lapidación, apalamiento, reclusión. Infamantes, corte de cabello, inhabilitación del derecho de ocupar funciones públicas. Finaliza el imperio de los incas el año 1533 con la muerte de Atahualpa, y con la desaparición de este inca se abre otro periodo, La colonia. El periodo de la colonia se extiende desde la llegada de los primeros conquistadores hasta la declaración de la independencia. Durante este periodo se produjo una copiosa legislación que llegó a sumar aproximadamente 1 millón de disposiciones, de toda índole, denominadas posteriormente derecho indiano, caracterizado por su formalismo legal y de marcado espíritu religioso. Nace antes de que se conozca, incluso de que se sepa si existe el país en que ha de regir. Si bien no se puede hablar en este periodo del derecho penal, sin embargo, la concepción del delito es la misma tanto en la metrópoli como en las tierras del Nuevo Mundo. Francisco Tomás y Valiente señala como elementos integrantes del delito el religioso o moral, el social y el de ofensa personal. El derecho penal estuvo integrado por el siguiente cuadro de fuentes: el derecho territorial indiano, contenido en la recopilación de 1680, en las cédulas, provisiones, ordenanzas y demás disposiciones reales posteriores. Derecho territorial castellano, formado en su mayor parte del ordenamiento y pragmáticas reales recogidas en la nueva recopilación de Felipe II. El Código de las 7 partidas, especialmente la partida 7, que contenía las disposiciones pertinentes al derecho penal. Las leyes de compilación elaborada a lo largo de más de 100 años consecutivos por los diferentes colaboradores del Consejo de Indias. Derecho local, que constituían los autos acordados de las audiencias, los bandos de los virreyes y gobernadores y las ordenanzas de los cabildos. Código Penal Boliviano, sus antecedentes y reformas. La elaboración del Código Penal Boliviano de 1834 ha tenido una serie de pasos hasta su total aprobación y vigencia. Desde la Ley número 28 del 21 de diciembre de 1825, dictada por el libertador Simón Bolívar, que ordenaba a los tribunales de justicia aplicar la ley de las Cortes Españolas de 1812, hasta su vigor el 6 de noviembre de 1834. Hubieron una serie de disposiciones legales, comisiones redactoras y modificadoras. Como antecedente inmediato se puede señalar el Código Penal Español de 1822, que apenas tuvo vigencia en la península ibérica, mientras que en Bolivia ha estado en vigor durante 159 años. Los miembros de la primera comisión revisora del Código Penal Español de 1822 fueron Francisco Mederos, José Ignacio de San Ginés y Manuel. El Código Penal Boliviano fue aprobado por el Poder Legislativo el 4 de noviembre de 1834 y promulgado por el presidente Andrés de Santa Cruz el 6 de noviembre de 1834. Constaba de 3 libros. El primero contenía 2 títulos que trataban de las disposiciones generales de los delitos y las penas. El libro
El libro segundo, con 9 títulos, regulaba los llamados delitos contra el Estado. El libro tercero, con 3 títulos, tipificaba los delitos contra los particulares. En total constaba de 695 artículos, siendo los 3 últimos disposiciones transitorias. El Código Penal de 1834, si bien fue copia fiel del original, el español de 1822 ha sido duramente criticado por el excesivo casuismo. Sin embargo, hay que reconocer que los legisladores, en su afán de explicar hasta el mismo detalle la conducta punible, forzosamente había que comprender la época en que fue elaborado. La concepción que se tenía de la pena era que ésta debía tener un fin expiatorio y retributivo y de prevención general. A pesar de las críticas, podemos afirmar que el Código de 1834 tenía instrucciones que constituían un adelanto de muchas ideas que tienen hoy un lugar en el derecho penal, como la indemnización a los inocentes de errores judiciales, el máximo de duración de las penas privativas de 10 años, salvo los casos de reincidencia o de agravación diaria. Reformas. El Código Penal de 1834 ha sido objeto de reformas constitucionales y leyes especiales. Entre las primeras se pueden citar como las más importantes la Constitución Política de 1839, que suprimió el tormento y redujo los casos de aplicación de la pena de muerte para los delitos de rebelión, traición a la patria, asesinato y parricidio. Suprimió la confiscación de bienes y la pena de infamia. La de 1871, que abolió la pena de muerte civil. La de 1881, que proclamó la libertad de culto y derogó los delitos contra la religión. Abolió la pena de muerte. La de 1967, que derogó tácitamente el artículo 1 del Código de 1834, sentando el principio de que se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe lo contrario. La abolición de la pena de muerte civil y la aplicación de la pena de 30 años de presidio para los casos de asesinato, parricidio y traición a la patria. Entre las principales leyes especiales que transformaron el Código de 1834 merecen citarse la de 3 de noviembre de 1840, que conmutó la pena de muerte por la de 10 años de presidio, la del 19 de diciembre de 1905, que sacó del ámbito del Código Penal el hurto ratero para considerarlo como falta policial, la del 29 de agosto de 1907, que derogó los delitos contra la religión, consecuencia de la reforma constitucional de 1932 que instituyó en Bolivia el divorcio absoluto, derogando de esta manera los artículos 564 y 565 del Código Penal, pasando el adulterio a ser causal de divorcio. La ley del 23 de diciembre de 1949, que asimiló el giro de cheques sin fondos al delito de estafa. La ley de 3 de enero de 1956, que estableció los delitos contra la economía nacional. La ley del 5 de enero de 1961, que criminalizó la usura. La ley del 10 de enero de 1962, que contempló los delitos de tráfico de estupefacientes, primer antecedente de los innumerables decretos, leyes que posteriormente se dictaron para prevenir y reprimir el flagelo del narcotráfico. La reforma penal. El proceso de la reforma penal en Bolivia no ha sido muy intenso. Desde la promulgación y vigencia del Código de 1834 huyeron varias comisiones encargadas de la revisión y reforma del Código. Empero, por diversas circunstancias, estas comisiones no dieron resultado alguno. El 25 de octubre de 1935 el doctor Julio Salmón presentó su proyecto de Código Penal, el mismo que fue elaborado en boliviano por adopción. Manuel López Rey y Arrojo presentó el proyecto oficial que le fuera encomendado por el gobierno boliviano. Ha sido duramente criticado por juristas nacionales y extranjeros. Sin embargo, constituyó el primer paso serio y decidido para llevar adelante la reforma penal en Bolivia. En este proyecto se tomaron en cuenta varios factores que el Código de 1834 no los había consignado. Uno de ellos el tratamiento jurídico penal del indígena.
Introdujo innovaciones importantes como las medidas de seguridad pre- y postdelictuales, el juez de vigilancia, la suspensión condicional de la condena, la libertad condicional. El Congreso Nacional, pese a que fue enviado por el presidente Enrique Peñaranda, dejó en el archivo el proyecto sin someterlo a discusión parlamentaria. En este punto hay que resaltar Infante, primer ministro del Interior de la República de Bolivia, que influye en el ánimo de los legisladores y obtiene que Bolivia tome a imagen y semejanza el Código Penal Español de 1822. Su Código Penal, y 117 años más tarde, es otro español que llega casi en las mismas condiciones que el anterior, ejerce bastante influencia en la vida pública y la cátedra de la Universidad Mayor de San Andrés, y presenta su proyecto tomando como fuente la Ley de Bases Española de 1932. El entusiasmo por la reforma penal se apagó por la inestabilidad política del país. El Código Penal de 1834 siguió vigente sin ser objeto de tratado o estudio, pero sí injustificadamente criticado, hasta 1962, año en que se decidió proceder a la reforma integral del Código Penal. Para esta empresa, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro nombró una comisión codificadora del Código Penal integrada por los juristas Manuel Durán Padilla, Hugo César Cadima, Raúl Calvimontes Núñez del Prado y Manuel José Justiniano, quienes después de 2 años de ardua labor, anteproyecto que no fue sometido a consideración del legislativo porque en noviembre de dicho año, 1964, fue derrocado el gobierno constitucional. Código Penal de 1972. El 23 de agosto de 1972, el gobierno presidido por el coronel Hugo Banzer Suárez aprobó el Código Penal que, en síntesis, es el mismo anteproyecto de 1964, con leves reformas y una modificación doctrinal, tradicional y constitucionalmente desacertada, la inclusión en el repertorio de muerte. El mismo gobierno dispuso la vigencia del código desde el día 6 de agosto de 1973 y es el que estuvo en vigor hasta el 10 de marzo de 1997. Este Código Penal boliviano tenía como fuentes los proyectos del profesor López Rey y Arrojo de 1943 a 1961. Su lenguaje era sobrio y sencillo, evitaba el casuismo y tenía aire de modernidad. En cuanto a su estructura, constaba de 2 libros. El primero trataba de la parte general y el segundo de la parte especial. Ambos libros se dividían en títulos, capítulos y artículos. Los artículos iban precedidos de una indicación sintética de su contenido, nomen juris, y sumaban en total 365, incluyendo los 2 artículos transitorios. La reforma de 1997. El Código Penal de 1972, puesta en vigor el 6 de agosto de 1973, rigió 1997. En su vigencia se hicieron algunas reformas a través de decretos y decretos leyes, como la rebaja de la sanción penal en el caso de giro de cheque en descubierto, porque su utilidad práctica era facilitar la concesión de la libertad provisional. Habida cuenta que una pena de 5 años hacía improcedente la concesión de este beneficio y se prestaba a extorsiones por parte de los tenedores de los cheques girados en descubierto. Fueron razones de política criminal que hicieron que se rebaje a 4 años la libertad provisional. Posteriormente se dictaron algunas leyes especiales, entre ellas la denominada 1008, del 22 de julio de 1988. El año 1986, el Honorable Senado de la República designó a 3 juristas para la elaboración de la reforma del Código Penal de 1970. La comisión estuvo compuesta por los doctores Huáscar Cajías, Luis Fernando Costa Arduz, Carlos Vargas Romero, y ante la renuncia de los doctores Cajías y Costa, se designó a los doctores Hugo César Cadima y Fernando Villamor. La comisión trabajó durante un año y entregó su proyecto al presidente del Honorable Senado Nacional, el mismo que no fue considerado por el Poder Legislativo.
Este proyecto conservaba en líneas generales la estructura del Código de 1972. Introducía conceptos nuevos solo para los casos de privación de libertad, cual era de prisión, porque en la realidad no existía una diferencia entre presidio y reclusión. Las fuentes que guiaron a los proyectistas fueron el Código Penal alemán de 1975 y fundamentalmente el Código Penal tipo para Latinoamérica Lamentablemente, una vez que fue entregado el proyecto, no hubo tratamiento del mismo en el Parlamento Nacional. El 10 de octubre de 1996, el Ministerio de Justicia auspició y organizó la Mesa Redonda, Bases para la Reforma Jurídico-Penal, reunión a la que participaron representantes del Ministerio de Justicia, diputados nacionales, Ministerio Público, Poder Judicial, catedráticos y el consultor internacional profesor Dr. Günther Stratenwerk. Se debía elevar a rango de ley el Código Penal aprobado mediante decreto ley en un régimen de facto, actualizar aspectos esenciales de la sistemática del Código Penal y llenar los vacíos de impunidad de formas graves de criminalidad y fortalecer el Estado de Derecho de las garantías constitucionales. Asimismo, se pide al Ministerio de Justicia que elabore las bases para la reforma al ordenamiento jurídico penal, para luego ir trabajando y realizar la reforma integral del Código Penal. Esto no se cumplió porque en los primeros días del mes de marzo, el Ministerio de Justicia invitó una reunión a algunas personas para dar cuenta con un proyecto de código. Finalmente, el 10 de marzo fueron aprobadas estas reformas por ley número 1768 y es el texto que actualmente está en vigor en Bolivia. Según la exposición de motivos, estas reformas se inspiraron en la legislación de Alemania, Suiza, Austria, España, Francia, Argentina y Colombia, por ser las más actualizadas y de recientes reformas, incluyendo el proyecto del Código Penal tipo para Latinoamérica y los proyectos de Guatemala y Paraguay. También se consideraron los pactos y recomendaciones internacionales sobre la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, con la división de los dos libros correspondientes a la parte general y a la parte especial, la división de capítulos y artículos y la inclusión de algunos casos en la modificación de los términos de bis, ter y quater. Señal clara e inequívoca de que para evitar una verdadera estructuración y no alterar la numeración del Código de 1972, se han tenido que incluir modificaciones a los artículos con estos términos. Personalmente no estoy de acuerdo de la manera como se ha realizado la reforma. Si bien es cierta la valiosa intervención del profesor Günther Stratenberg, sin embargo se ha obviado una consulta tan necesaria e imprescindible tanto al Foro Nacional, Colegio de Abogados como a las facultades de Derecho, Poder Judicial, representante del Ministerio Público. Para que estas instituciones puedan dar su criterio, una discusión a nivel nacional hubiese evitado que se cometan torpezas tales como la relativa a la inclusión en el artículo 185 ter de la creación de la Unidad de Investigaciones Financieras, que es más patrimonio de una ley especial o de un decreto supremo y no corresponde su ubicación en el repertorio de delitos dentro de la parte especial. Asimismo, era imprescindible una consulta a la jurisprudencia nacional y concordancia con la alemana para que se pueda comprender instituciones novedosas establecidas en la parte general, tales como los delitos de comisión por omisión, la fórmula de la responsabilidad penal del órgano y del representante, el concepto de autoría que amerita una profunda reflexión sobre sus alcances, lo que no se ha hecho hasta ahora. Felizmente ya se han celebrado diversos seminarios y reuniones de evaluación del Código Punitivo y existe criterio uniforme de una renovación integral del mismo, en la que se determine una mejor sistemática. Así, por ejemplo, hay consenso para que en el libro segundo se dé prioridad a los delitos contra las personas, y después sean los delitos contra el Estado. En páginas posteriores se harán las observaciones correspondientes a las modificaciones del Código Penal que se han hecho por ley número 1768 del 10 de marzo